Buenas noches, soy Brandon Ramírez Cruz de la Universidad Tecnológica de Tecámac y hoy hablaremos sobre los enlaces químicos. Para empezar, los enlaces químicos se dividen en dos: los enlaces iónicos y enlaces covalentes. ¿Qué es un enlace iónico? Es el resultado de la atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Y los enlaces covalentes comparte pares de electrones entre átomos. Un ejemplo de un enlace químico es el enlace covalente, que se forma cuando dos átomos comparten electrones para lograr la configuración electrónica más estable. Un ejemplo común sería la molécula del agua H2O. Ahora, en enlaces covalentes igual nos encontramos con resistencia estructural y estabilidad química. En la resistencia estructural, los enlaces covalentes proporcionan sustancias una estructura tridimensional que resulta en una elevada resistencia y dureza, como en el caso del plástico. Un ejemplo de un enlace covalente estructural puede ser encontrado en el dióxido de carbono, que es el CO2, y ya que esta molécula comparte dos pares de electrones con dos átomos de oxígeno. Y en estabilidad química, por este lado tenemos un ejemplo que sería un enlace covalente con estabilidad química, es la molécula de metano. Este es un átomo de carbono que comparte cuatro pares de electrones con cuatro átomos de hidrógeno. Y se ve de esta manera. Igual nos encontramos con enlaces metálicos. Estos se dividen en dos: conductividad eléctrica y maleabilidad. Los enlaces metálicos permiten que los electrones se muevan con facilidad, lo que hace que conduzcan una alta conductividad eléctrica. Un ejemplo es el cobre. Un ejemplo clásico de enlace metálico es el cobre, que es el Cu, y este comparte una red tridimensional conocida como mar de electrones. Por otro lado tenemos los que son maleables. Estos son los que pueden ser estirados en láminas delgadas y entre otros. En estos se encuentra el aluminio o el oro. Un ejemplo clásico de un metal maleable es el oro, Au, ya que tienden a exhibir maleabilidad debido a la naturaleza de sus enlaces metálicos, ya que estos comparten electrones en un mar de electrones móviles, que se pueden, como se, en los que hay maleabilidad. Enlaces de hidrógeno. Estos son responsables de propiedades únicas, como la tensión superficial del agua. Un ejemplo clásico de enlace de hidrógeno se encuentra en las moléculas del agua H2O, ya que cada molécula contiene enlaces covalentes entre un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Además, estos enlaces covalentes también se establece un enlace de hidrógeno entre el átomo de oxígeno de una molécula de agua y un átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. Por otro lado tenemos las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son fundamentales para la colaboración entre moléculas y afectan el comportamiento de sustancias como grafeno y el ADN. Un ejemplo de estas fuerzas son las moléculas de dióxido de carbono, que es CO2, y aunque este tiene enlaces covalentes, las fuerzas de Van der Waals también juegan un papel, ya que interactúan entre moléculas. Y esta es una molécula lineal, como se puede observar aquí, con átomos de carbono y oxígeno. Acá tenemos fuerzas intermoleculares, coexistencia de estados. Esto influye en el estado de agregación de las sustancias y contribuye a la existencia de sólidos, líquidos y gases. Un ejemplo de coexistencia de diferentes tipos de fuerza intermoleculares se puede encontrar en moléculas de etanol, que es alcohol etílico C2H5OH. En el etanol consiste tanto fuerzas de Van der Waals como enlaces de hidrógeno. La molécula de etanol tiene un grupo hidroxilo
que puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de etanol. La presencia del átomo de oxígeno más electronegativo da lugar a una mayor polaridad en la molécula. Y esta es la representación de cómo se ve el etanol y así se visualiza. Aquí tenemos las otras fuerzas intramoleculares, que es la estabilidad de compuestos. Estos son responsables de mantener una estabilidad de compuestos al nivel de molécula, lo que influye en propiedades químicas y físicas. Un ejemplo serían las fuerzas entre el agua y el amoníaco, ya que ambas tienen enlaces covalentes, pero difieren en la fuerza intermolecular que experimenta debido a sus diferencias en la polaridad y capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Por un lado, el agua es una molécula polar con un átomo de oxígeno más electronegativo que los dos átomos de hidrógeno. Eso da como resultado una distribución desigual de carga, ya que crea polos positivos y polos negativos. Y el amoníaco también es polar, ya que también tiene más electronegativo que los tres átomos de hidrógeno. Esto crea un polo negativo entre el nitrógeno y polos positivos en los hidrógenos. Al igual que el agua, el amoníaco puede formar enlaces de hidrógeno. Y bueno, en conclusión podemos notar que estos enlaces nos ayudan demasiado, ya que se ocupan día a día, como lo son un ejemplo de las láminas de aluminio, anillos de oro, chapas de oro, la combinación para formar agua, y sería todo.